Como siempre, como todos los miércoles, después de las 5 tenemos a Ingrid Láser desde La Plata, que está estudiando periodismo y trae el análisis y las noticias políticas de la semana. Ingrid, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manu, a vos, a todos los oyentes de la radio y toda la gente que está en Darregueira. Termina marzo, ¿no? Y arranca abril, ¿qué pasa? Llegan los aumentos. El primer tema de hoy, que es el tema central del día, son los tarifazos, tanto de transporte público de peaje, pero también el aumento que por ahí es más significativo para la gente de Darregueira es el gas, que aumenta un 32% a nivel nacional, con máximos de hasta el 40%. Hoy lo anunció el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y esto, se suma al aumento de diciembre pasado, que fue del 45%. Si querés te lo digo más detalladamente, hay un 40% de aumento para los hogares de menor consumo, es decir, que este tarifazo va a golpear a quienes consuman menos gas en sus hogares. Después, también los de mediano consumo, un 32%, y los de mayor consumo, un 28%. Estos, si bien son datos numéricos, está bueno recalcarlos. ¿Por qué? Porque impactan también en el porcentaje de inflación, que como hablábamos ya hace unos miércoles, no está llegando a lo que va a ser la meta planificada por el gobierno del año pasado del 15%, sino que va a ser mucho mayor, se estima un 20%. Impacta en esta inflación justamente, que va a ser del 2% en marzo, se calcula, lo que va a dar en un acumulado, por lo menos en este primer trimestre del año, del 6,2%. Así que en números, yo había visto, si no me equivoco, de los números más bajos del gas, alguien que paga, haciendo un número, 500 pesos va a pagar 670, 680 más o menos. Exactamente, trasladado a esas cifras, sí, va a aumentar y justamente va a pegarle a la gente que menos gas consume, o sea... Al revés de lo que debería ser. Sí, y además, según lo que dijo el ministro de Energía, también tiene que ver con que el aumento tarifario anterior fue como más golpeado, el sector, más golpeado fueron los de mayor consumo, pero también hay que entender que la gente que consume menos gas no tiene por qué estar pagando mucho más que quienes sí consumen mucho más gas. Así que es una decisión bastante ilógica, pero que sin embargo el ministro ratificó que el presidente de la Nación apoyaba esta medida, más allá de justamente los cuestionamientos de algunos periodistas que estaban en la conferencia de prensa donde el ministro anunció los aumentos, de que justamente cómo se va a llegar a la meta de inflación si se sigue aumentando servicios públicos como el gas. Así que bastante contradictoria la decisión. Y además el gas queda uno más todavía, ¿no? Queda uno más, sí, es a mitad de año, si no me equivoco, justamente en la parte de donde se viene el invierno, que más consumo va a haber, se está previendo desde, Enargas, que es el organismo que regula toda la cuestión del gas a nivel nacional, que se va a implementar nuevamente un sistema de cuotas para el invierno. No sé cómo va a ser, porque ya estamos pagando el gas en 2 cuotas al menos. Así que la verdad es que es bastante incierto el panorama respecto al gas. 1:18 para pagar el gas, va a ser algo así, ¿no? Ahora 12. Puede ser un sistema de crédito ya que justamente, ¿no? Sin interés, o vamos a ver capaz que 3 cuotas con interés, vamos a pagar gas ya, vamos a ver si no funcionan como las tarjetas de crédito. Bueno, y además del gas hay otros que tal vez no nos tocan a nosotros acá en el pueblo, en la zona, ¿no? Pero en la ciudad es terrible. En el transporte público específicamente, que yo de hecho como estudiante me manejo mucho con el transporte público para ir a la facultad y para hacer otros trámites también, va a aumentar, hay un aumento escalonado, ¿no?, del transporte público. Aumentó ahora en febrero también, aumenta ahora en abril nuevamente a 9 pesos el mínimo del boleto, cuando en febrero estuvo a 8 y antes de febrero a 6 pesos. Sobre todo para los que es colectivos. Después para trenes, depende del ramal y todo, pero más o menos se calcula que va a llegar a unos 5 o 6 pesos. Uh-huh. Y también los peajes, los peajes con un aumento que es bastante fuerte y que golpea justamente a las personas que, por ejemplo, trabajan en la provincia de Buenos Aires, pero tienen que ir que trabajan en Capital, pero viven en la provincia de Buenos Aires, o viceversa, digamos. Eso también es un aumento bastante grande que implica ya una cuestión que es de uso cotidiano, ¿no? Que no es para ir a pasear ni nada por el estilo, sino que es para ir a laburar. Sí. También va a repercutir en un aumento de transporte, por ejemplo, de los colectivos que viajan a la ciudad de Buenos Aires, justamente por esta misma cuestión.
Sí, estaba escuchando hoy en un informe, en hora pico, no me acuerdo cuál era el acceso, pero 63 mangos en hora pico. En hora pico, que encima, bueno, justamente es la hora donde la gente sale del laburo. Justamente estas decisiones a los que más perjudican siempre es a los trabajadores y a quienes deciden, digamos, tener un trabajo, decían no, ni siquiera, porque no, a veces uno no toma decisiones sobre en qué lugar trabajar, simplemente lo hace por necesidad, ¿no? Así que la verdad es bastante fuerte para este sector. Por otro lado, sí. También, por otro lado también otro aumento que golpea a los laburantes, sobre todo a los sectores por lo menos más vulnerables, es el aumento de la canasta básica, tanto de alimentos como la canasta básica total. La canasta básica de alimentos subió un 2,9% en febrero y la canasta básica total aumentó un 3,3%. Y bueno, justamente esto se debe también a que los precios suben más que los salarios. Estaba leyendo hoy que justamente según un informe de la Universidad Católica Argentina, que bueno, no la podemos tildar de ningún, digamos, vinculada a ningún partido político, dice que un hogar de un matrimonio y 2 hijos de entre 6 y 8 años necesitan más de 17.500 pesos para no ser pobres y 6.900, casi 7.000, para no ser indigentes. Entonces, en este contexto, por en el que los precios van subiendo más que los salarios, ¿no? Y que justamente a quienes perjudican, repito, es a las personas, a los laburantes, queda, digamos, un aumento de la pobreza que va a subir 5 puntos según la Universidad Católica, ¿por qué? Por el pronóstico de que las paritarias que se están dando al 15% y una inflación que estiman que va a ser de un 20%, bueno, justamente dicen que la pobreza va a subir 5 puntos. Es decir, justamente hoy el gobierno anunció que las cifras del segundo semestre de 2017 de pobreza disminuyeron, pero bueno, esto ya quedó obsoleto justamente respecto a estos aumentos. Uh-huh. Así que pinta un panorama que, bueno, que el gobierno va a tener que ponerse un poco, bastante a resolverlo, porque la verdad es bastante perturbador que justamente una persona, digamos, tenga que enfrentar todos estos aumentos, estos tarifazos, y la verdad es que justamente lo que hacen es complicar la vida cotidiana de las personas. Y hay uno pendiente que no está confirmado todavía, pero que tiene que ver con el petróleo, el aumento del petróleo, que van a subir las naftas también. Bueno, la nafta es otra cuestión también. El ministro Aranguren tomó la decisión ya el año pasado de liberar los precios de la nafta al mercado, entonces justamente eso es lo que produce que la nafta aumente casi todo el tiempo, cada 3 meses por lo menos, o menos incluso, y que justamente también perjudique no solo a las personas que se movilizan en auto o bueno, digamos en un transporte automotor, sino que también perjudica a lo que es el aumento de precios. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de los alimentos y de los productos en nuestro país se transportan a través de camiones, entonces esos camiones van a tener que cargar nafta y claramente eso va a incrementar el precio, ¿no? Exacto, está todo relacionado ahí al transporte, si es que sube la nafta, que todavía no está confirmado, pero bueno, están dialogando, si sube el petróleo obviamente va a subir algún porcentaje la nafta. Sí, bueno, y hablando de camioneros, ¿no? Cambiando un poco de tema, hablamos de lo que es la CGT y del Congreso en el mes de junio, que bueno, justamente de cara a lo que va a ser la conformación de una nueva conducción en la CGT. Hace una semana les había contado que Pablo Moyano se fue al Consejo Directivo de la CGT. Bueno, justamente ayer se juntaron 20 gremios, 20 sindicatos, uh-huh, que bueno, no tuvieron ninguna definición ni candidatura para lo que es la conducción de la CGT, que se puede percibir que podría ser Héctor Daer, el nuevo secretario general de la CGT, ya reemplazando lo que es el triunvirato, que justamente el triunvirato de la CGT es una conducción que ya hace mucho tiempo viene siendo cuestionada por los mismos trabajadores que pertenecen a esta central obrera. Así que la verdad es que, bueno, es interesante por lo menos este encuentro de sindicalistas en el sindicato La Fraternidad, porque, bueno, el objetivo, digamos, es construir también un peso político de la CGT que más allá de que pueda ser Héctor Daer el secretario general, justamente quieren generar un peso político dentro de lo que es el Consejo Directivo para tratar de darle otro tipo de perfil a la CGT. Bien. Tanto los dialoguistas como los más, digamos, confrontativos, ¿no?
El 5 de abril se reúne el Consejo Directivo para intentar empezar a definir ya estas candidaturas, por lo menos. Lo que pasa con la CGT también es que, bueno, hay una interna muy grande entre las tres facciones, ¿no?, que justamente representan los tres triunviros, que es la de los gordos, que son los más dialoguistas, si se quiere, que están representados justamente por Héctor Daer, los moyanistas, que están representados por Schmidt, y bueno, y los independientes, que están representados por Acuña. Ahí se va a empezar a definir ya qué perfil va a tomar la CGT, ¿no? Habrá que ver si sigue el camino de apoyar una flexibilización laboral como lo hizo en los 90, o bueno, si se la va a jugar realmente para defender a sus trabajadores. ¿Qué pasa? En los 90, bueno, justamente apoyó todo el régimen de flexibilización laboral y se dividió, así que es interesante ver cómo se va a dar, ¿no?, el proceso de la CGT, sobre todo con lo que fue esto de la salida de Pablo Moyano del Consejo Directivo de los camioneros, y bueno, esa posibilidad, digamos, está, porque él dejó la puerta abierta a que se construya, digamos, un nuevo movimiento de trabajadores argentinos, como fue en los 90, el que fue conducido justamente por su padre, con otros sindicatos como la CTA de los trabajadores, la CTA de los argentinos, bueno, y otros gremialistas afines más a una postura más combativa contra el gobierno. Bien, así que habrá que esperar un poco cómo se termina de rearmar esto y qué sucede. ¿Quedó algo más el tema Vidal? Sí, Vidal y la provincia de Buenos Aires siempre una cuestión eterna con los trabajadores que dependen de la provincia, ¿no? Ayer se hizo en la Plaza San Martín de acá de La Plata una carpa blanca frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que estuvo compuesta esta movilización por docentes, pero también por trabajadores de salud, judiciales y estatales, que bueno, que reclaman por paritarias sin techo y que bueno, que dejen de ofrecer el tope del 15%. El secretario general de ATE, de los trabajadores estatales en la provincia, que es Oscar de Isasi, dijo que bueno, que lo que está ofreciendo Vidal ni siquiera contempla la proyección de la inflación anual del 20%, que era la que yo te decía hace un rato respecto a lo que dan las proyecciones de la UCA y también de otros gremios. Bueno, y también reclaman mejoras en el Instituto de Previsión Social, porque se está hablando, bueno, de justamente afectar la caja jubilatoria de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Ya se dio un primer paso con lo que fue el año pasado el aumento de la edad jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia y muchos beneficios que fueron perdidos por esos trabajadores. También, bueno, en la Mutual IOMA, que la mayoría de las personas que trabajan y dependen del Estado, tanto docentes como, bueno, empleados del Estado en general y judiciales, es la mutual que ellos tienen. Bueno, IOMA lo que está pasando es que justamente está atravesando una situación bastante caótica respecto a que justamente la provincia no le está dando fondos para poder, digamos, funcionar como debería y poder darle a los afiliados todos los beneficios que realmente comprende esa obra social. Así que la verdad es que, bueno, el diagnóstico también tiene que ver con otras cuestiones, sobre todo en educación. Los docentes plantearon unos cuantos puntos que no tienen que ver solamente con el salario. Como digo siempre, el reclamo docente va más allá de lo salarial, que bueno, que ya sabemos que María Eugenia Vidal, la gobernadora, les está ofreciendo siempre el mismo porcentaje, un 15% en 3 tramos, sin cláusula gatillo. Bueno, siempre, ya me cansa decirlo realmente, pero la verdad es que los docentes no solo luchan por eso, sino que también hay una situación bastante fuerte dentro de lo que es la educación pública en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la falta de nombramientos docentes, que hace que los chicos que asisten a las escuelas, sí, asistan a las escuelas, pero no tengan muchas materias. Bueno, eso creo que está pasando. Eso está sucediendo, lo sabemos acá, no sé si en acá en Darreguera, pero sabemos de algún colegio de la zona que no tienen las horas cubiertas, que está la directora, sí. La directora del colegio está tomando las horas por estos días. Exactamente, de docentes también que están usando carpetas que usaron otros docentes el año pasado para darle por lo menos actividades a los chicos para que no pierdan tampoco tanto tiempo de clases, ¿no? Bueno, justamente la gobernadora siempre recalca en sus discursos que se toma de rehenes de alguna manera a los chicos con el tema de los paros docentes, pero tampoco hace mucho por generar las condiciones para que los chicos, más allá de estar en el aula, también estén frente a un docente que les esté enseñando. La verdad, por lo menos un discurso bastante contradictorio y bastante moralista
en vano. Te iba a preguntar, digo, el conurbano arregló, ¿no? En La Matanza, sí, la verdad es que en el conurbano se está arreglando, pero es un poco complicada esa situación en realidad porque justamente la decisión se toma a nivel provincial, entonces no termina de ser una decisión definitiva. Otro también de los reclamos, digamos, bueno, justamente sobre todo en las escuelas del conurbano y en las escuelas de las grandes ciudades, ¿qué pasa? Hay un montón de deficiencias edilicias también y bueno, también se reclama por eso. Y bueno, lo que yo te contaba la otra vez de los bachilleratos de adultos. Sí, hay un montón de cuestiones que las estamos viendo incluso en televisión desde hace un mes, de docentes, gente del gremio que cuenta esas cosas, que no es solamente el salario, ¿no? Exactamente, bueno, y por eso mismo lo que se decidió ayer en esta carpa blanca, que emula de alguna manera la carpa blanca que hacían los docentes en el ocaso del menemismo, es hacer un paro conjunto de todos los trabajadores de la provincia el 5 de abril, que bueno, esto va a afectar tanto a la administración pública como a los hospitales, como a las escuelas, como a los juzgados, así que es importante ya tener en cuenta ese dato de que va a haber un paro el 5 de abril y que tiene que ver con todos estos reclamos que vienen llevando adelante los trabajadores de la provincia que no son oídos. De hecho, las paritarias, tanto para los trabajadores de salud como de, bueno, judiciales y también de los estatales, todavía no se abrieron, a diferencia de la paritaria docente. Ya estamos en el tercer mes del año, terminándolo casi, y todavía no se abrió la paritaria para estos trabajadores. Entonces, la verdad, el clima de justamente de tensión que hay entre el gobierno provincial y todos estos trabajadores resulta bastante perjudicial para todo lo que tiene que ver con la gente también que necesita de esos servicios. ¿Por qué? Porque justamente que los chicos no tengan todas las materias completas, más allá de que estén yendo a la escuela, es bastante fuerte. O sea, que también los trabajadores de salud tengan, digamos, trabajen a desgano de alguna manera por una cuestión de que claramente no reciben el sueldo que les corresponde, no están en las condiciones sanitarias incluso que corresponde, porque hay falta de inversión en los hospitales, porque hay falta de inversión también en lo que tiene que ver con todos los organismos del Estado. Se está tratando de forzar a retiros voluntarios a un montón de trabajadores que son, en el caso de los docentes, 3.000, pero también en el resto de las provincias se están cerrando distintas unidades, digamos, de trabajo. Entonces, es un panorama bastante desolador que tiene que ver también con una decisión política de la gobernadora que también está bajada a nivel nacional, ¿no? Porque claramente las noticias de las últimas horas de que Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, está implementando un plan para forzar a retiro voluntario a trabajadores estatales de más de 60 años, también tiene que ver con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Exacto, está todo relacionado. Bueno, ahí ¿quedó alguna noticia pendiente o ya estamos? No quedó ya nada por contar, por lo menos hasta el miércoles que viene, así que... Bueno, buen fin de semana largo y gracias. Igualmente, feliz Semana Santa y felices Pascuas. Hasta luego, chau.